11, hacemos tu presentación antes de la pausa y dejamos la discusión para después. ¿Vale? ¿Quieres hacer una presentación de media horita? ¿Es posible? Sí, ya seguimos discutiendo del café. Del café prohibido discutir. Bueno, seguimos conversando. Discutir tiene una connotación. No, sabes que hay que descansar. Dos cosas. Primero, yo he escrito la presentación en castellano, pero pensaba hacerla en inglés. Bueno, no sé, lo pongo también a que me digáis vuestra opinión, pero toda la discusión ha estado en castellano. Cambié de chip ahora yo al inglés y no sé vosotros el tema del inglés, claro, como lo digáis. Georgia. No es por Georgia, ¿eh? Me pongo a hablar en inglés, But no have to speak. You had explained to her all these things before, isn't it? No, I will in the future. I can. Ah, I see. Okay. I thought you were speaking about it. Porque si se ríe es por la... Claro, le creo que interesa. Lo hago en castellano mejor, así, como el tema es bastante densos y ponemos en inglés a lo mejor cuesta un poco más, pero bueno, entonces en castellano. Lo siento, Georgia. Bueno, voy a ir a diciendo, ¿no? Bueno, es interesante esto porque hemos cambiado el orden de la presentación y yo creo que está muy bien porque María ha ejemplificado en detalle una de sus actividades. Hemos discutido en torno a qué entendemos por modelo, qué entendemos por la parte, bueno, pues cómo definimos cada una de estas cosas en las que nos movemos. Y ahora lo que voy a presentar que es mi tesis doctoral, es un poco la investigación que hemos hecho cuando hemos intentado aplicar, intentado hacer un tipo de asignatura basada en estas ideas que se parecen muchísimo a lo que ha hecho María, aunque no lo llame ella tanto de modelización, en realidad está haciendo modelización. Es una pesada. No te pega nada. No te pega nada. Entonces, bueno, le he titulado el proceso de construcción, lo hemos titulado el proceso de construcción de modelos en la formación de maestros. Línea es mi directora de tesis, entonces es un trabajo que estamos todavía acabando. Ponemos este tipo de presentación por primera vez, a ver qué tal funciona. Si os liáis un poco, admito quejas después, pero la idea es que ayude, no que complique. Bueno, voy a hacer un poco la típica orden de una investigación. Entonces, primero, marcar un poco en cuál es nuestro marco, que ya lo hemos ido discutiendo, pero haré un pequeño repaso. Esto del tema de las prácticas científicas es un marco que está dando cada vez más impulso desde el K-12 de los estándares de Estados Unidos, que define las 8 prácticas, algunos special issues o libros que están cada vez se está discutiendo más esto de la modelización de las prácticas científicas, y hasta, aunque en PISA no se discute directamente, no se habla de prácticas científicas, sí que las competencias están íntimamente ligadas con estas prácticas científicas. Desde esta visión se cree que los estudiantes tienen que participar, como decía antes Mercé, en una actividad científica escolar. ¿Puedo decir algo? Sí. No sé si los del fondo pueden leer algo o si tú no pretendes No que se lee nada. No se lee, es muy pequeña. No, Sí, es que no puedes hacer un zoom más grande. Pero ni esto. El problema es que no se puede hacer más grande. Ah, Sí, claro. Ahora. súper guay. Esto que decía, ¿no? De la actividad científica escolar, que es análoga a la de los científicos, pero no es exactamente la misma, estamos en otro nivel, ¿no? Y nosotros tenemos también el reto de incorporarla en la formación inicial de maestros, lo cual no es fácil, como bien ha apuntado María, ¿no? En primer lugar, ¿a qué nos referimos con que las prácticas científicas es un buen marco de enseñanza-aprendizaje? Un poco la idea es pasar de esta enseñanza de las ciencias centrada en solo la enseñanza de contenidos ya establecidos a unas prácticas de la ciencia, ¿no? Y esto
¿para qué? O sea, ¿con qué objetivo? Hay como dos dimensiones importantes. Una sería la dimensión epistemológica que ya se ido discutiendo, que sería el querer que los alumnos se incorporen en esas prácticas porque les ayuda a entender o a ir incorporando un conocimiento más epistemológico de cómo funciona la ciencia, ¿no? Y por otro lado, lo que llamamos dimensión de aprendizaje o psicológica, o no sé cómo la podemos llamar, que sería esto de cómo aprendemos las personas, ¿no? Que nos situamos bastante en esta tendencia, que es decir, que creemos que el aprendizaje de las ciencias se puede dar más adecuadamente cuando los alumnos se ponen en una situación de pensar y actuar científicamente, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? De ponerse en esa comunidad que piensa y actúa de esta manera. ¿Cómo se definen en una de las definiciones que podría haber de práctica científica? Pues como las actividades discursivas, cognitivas y en un contexto social, se diría, que por supuesto es lo que ya se ha ido diciendo, pero que cuando hacemos prácticas científicas nos tenemos que alejar de esa idea de práctica o procedimental, tanto hands-on como ha dicho María, ¿no? Que tienen los maestros de que cuando nos ponemos a querer hacer práctica en el aula significa cacharrear o hacer cosas y no hacer cosas, ¿no? Y concretamente podríamos decir que consisten en los procesos de construcción, de comunicación y evaluación de conocimiento científico, que podría equivaler a las prácticas que definimos de modelización, de indagación y de argumentación. Nosotros nos centramos en un enfoque más desde la modelización. ¿Por qué la formación inicial de maestros? Pues rápidamente ya lo que he comentado María, que en las aulas no se está haciendo, y creemos que los futuros maestros deben aprender ciencias de una manera similar a lo que unas metodologías adecuadas, similares a las que ellos deberán luego utilizar. Entonces, si no lo experimentan ellos primeros como alumnos, es muy difícil que luego puedan imaginarse qué tipo de clase tiene que ser una práctica así de modelización, ¿no? Esto plantea grandes retos y requiere de una formación muy bien diseñada que integre tanto las ideas científicas como la práctica. ¿Cuál es nuestra visión de modelización y de modelos? En primer lugar, ¿por qué nos gusta el término modelización? Esto también podemos decirlo, no lo sé, yo lo recibo de todas las personas de este departamento y que nos enseñan, ¿no? Pero que la idea es que es por un lado, que se considera como una práctica que los científicos, o sea, es primordial para los científicos la construcción de un modelo, ¿no? Y por otro lado, esto, que no se tiene suficientemente en cuenta en las aulas, que parece que hacer ciencia significa, pues eso, ponerte en un laboratorio a hacer más un tipo de indagación, que a lo mejor sí que se ha incorporado más en las aulas, pero esta parte más de pensar en modelos todavía queda como un poco alejada, ¿no? O poco hecha. Y concretamente nosotros definimos las prácticas de modelización con estos 4 procesos que serían expresar un modelo, usar un modelo, evaluar un modelo o revisar un modelo. En las cuales estamos saliendo antes unas ideas parecidas a las de esta autora. ¿Y por qué nos centramos en modelos? Creemos que estas prácticas se deben enmarcar en un conocimiento conceptual. Creemos que es importante que los alumnos aprendan algo, ¿no? Y que concretamente no muchas ideas o muchos conceptos, como a veces también tienen la idea algunos maestros de tanto currículum, sino unas poquitas ideas clave que son capaces de explicar muchísimos fenómenos, que son muy potentes, ¿no? Y a estas ideas claves se podrían agrupar en lo que llamamos los modelos científicos escolares. ¿Sí? Como serían los conocidos el modelo partícula, el modelo ser vivo, el modelo cambio químico, el modelo de fuerzas o interacciones mecánicas, que nos van sonando, ¿no? Y lo que pasa es que el alumnado no tiene un modelo ya establecido, sino que el modelo va variando, ellos van construyendo sus propias versiones mentales de ese modelo a lo largo de la escolarización o a lo largo de una secuencia didáctica, ¿no? O en su vida, ¿no?
Y la evolución de esas versiones a lo largo de la secuencia se pueden analizar y se puede buscar cuál es el camino habitual que hacen los alumnos, ¿no? Y esto es lo que llamamos progresión de aprendizaje empírica, que serían esos niveles de modelo que pueden tener los alumnos a lo largo de una secuencia. Entonces, ¿nuestro contexto cuál es? Es una asignatura que se llama Didáctica de las Ciencias Experimentales, que se hace en tercero de la carrera de magisterio de grado de primaria aquí de la universidad. Y el objetivo de esta asignatura es que el alumnado aprenda los principales modelos científicos de geología, biología, física y química en 12 sesiones. ¡Qué maravilla! Y encima que tengan unas primeras nociones del conocimiento didáctico del contenido, de cómo enseñar ciencias, ¿no? Ya dices, no, imposible. Ya, es imposible, pero bueno. Y digamos que es una asignatura que tiene 4 grupos de 70 a 80 alumnos. Aquí tenemos varias profesoras de esta asignatura: Conchita, Dina, Marisa, no sé si alguien más. La Ana, que no está aquí. Entonces, yo durante un tiempo he estado siguiendo a Conchita, que miedo a ver se ha dejado seguir. Entonces, inicialmente esta asignatura estaba sobre todo enfocada en los modelos científicos, en eso que queremos que aprendan los alumnos. Y cómo estaba montada la asignatura era que inicialmente, habitualmente se daba el modelo y los alumnos tenían que utilizar ese modelo en nuevas situaciones y aplicarlo, ¿no? Intentar aplicar ese modelo a nuevas situaciones. ¿Cómo se hacía? Pues como decíamos, con estos experimentos paradigmáticos que nos ayudan a pensar en las ideas del modelo y promoviendo mucho la interacción en el aula, la discusión en pequeños grupos y tal. Entonces, durante 3 años, como decía, fuimos recogiendo datos, hicimos ciertos cambios iterativamente, fuimos modificando la asignatura, ¿no? Fuimos grabando la asignatura, todas las sesiones, fuimos siguiendo algunos grupos, recogimos datos y analizamos la asignatura en sí, miramos sus producciones escritas. Entonces todo esto nos fue dando una idea de cómo era y de cómo irla llevando hacia una idea más de modelización. Y al final, el diseño final, en lo que hacíamos más énfasis es en promover esas prácticas de modelización en las que el alumno se involucrara en usar el modelo, pero también evaluarlo, revisarlo, expresarlo de una manera más explícita, ¿no? ¿Esto se entiende? ¿Cuál es el zoom? Sí, ahora ya lo de abajo. Al zoom a las dos, modelización y el ciclo. ¿Esto? Es importante, sí. Entonces, lo que intentamos ir haciendo, también aprendiendo en el proceso, es secuenciar las sesiones siguiendo un ciclo de modelización y ordenando las ideas del modelo en una progresión, es decir, intentando ir introduciendo las ideas en un orden para que fuera útil para que los alumnos vayan construyendo el modelo, ¿no? ¿Puedes preguntar algo sobre esto? Que no me queda claro. ¿Quién ordena las ideas? En este caso, nosotras para diseñar. Esto es para diseñar la asignatura. Sí. Luego ya cuando vamos a las progresiones, ya me has contestado. ¿Sí? Vale. Claro, un poco se tiene que entender, pero... Vale, muy rápido, esto dices que lo vas a presentar esta tarde. El ciclo de modelización es como si, para que se hagas una idea, un intento de querer definir las fases en las que tenemos que basarnos para diseñar una secuencia didáctica que quiera promover la modelización. Y está muy ligado a lo que sería el ciclo del aprendizaje que todos conocemos, pero enfocado a modelizar. Y por otro lado, esto de las ideas, un ejemplo sería el modelo de flotación. Entonces, la idea es que primero trabajar la idea de que existen dos fuerzas, luego entrar en la idea de que el valor del empuje, conocer la naturaleza del empuje es importante, lo que significa el equilibrio estático y dinámico, hablar de la densidad relativa. Bueno, los hemos titulado así, tendría que entrar en lo que trabajamos en cada una, pero no entraré para no enrollarme. Y esto sería, por ejemplo, que también lo explicaré esta tarde, lo que sería como un esquema de nuestro diseño para el modelo de flotación, siguiendo el ciclo de modelización, que como decía María, que también es subciclos en nuestro caso. Para trabajar las diferentes ideas, pues hacemos pequeños subciclos, ¿no?
¿cuáles son nuestros objetivos y las preguntas de investigación? Tenemos 3 bloques y son los 3 bloques de resultados que también tenemos, ¿vale? Te digo porque espero que no lo entiendan. Por un lado es la modelización. Queremos ver cómo se involucran los alumnos en las prácticas de modelización, en estas que decíamos de usar, expresar el modelo, evaluarlo y tal, a lo largo de la secuencia. Ver cómo evoluciona esta implicación en las prácticas y ver qué patrones se dan concretos dentro de las discusiones. O sea, si eso va variando mucho dentro de una discusión o no. Por otro lado, queremos investigar cómo va variando su modelo. Si esta progresión, primero, definir cuál es la progresión de aprendizaje empírica, cuáles son esos niveles, después identificar por dónde se mueve la mayoría de los alumnos que seguimos individualmente, qué camino hace cada uno, y luego hacemos un zoom en las discusiones también para ver dentro de la discusión cómo va variando el modelo. Eso es lo que queremos ver. Y por último, identificar qué estrategias didácticas, si es que se pueden llamar así, porque todavía seguimos discutiendo el término. María ayer me dijo la palabra detonantes, que también me gusta, porque serían los detonantes que generan esta actividad científica. ¿Qué cosas están pasando para que los alumnos se pongan a modelizar y se pongan a hablar del modelo? No queremos llamar las estrategias didácticas porque no siempre son dirigidas ni por la actividad ni por el profesor. Es decir, a veces ellos hacen algo que es detonante de un cambio de actividad brutal y que nosotros no lo hemos controlado. Entonces, por eso estrategia didáctica parecía que era como más desorden, sí. No nos gusta, pero no sabemos cómo hacer. Sí, entonces no nos referimos solo a lo del profesor, por tanto, este término hace mucho referencia a lo que hace el profesor. Pero a lo mejor detonante está bien. Y entonces miramos también en algunos episodios interesantes cuáles son los detonantes, qué ha pasado. Básicamente recogimos datos de 2 grupos de trabajo, uno de 5 alumnas y otro de 4 alumnas de la asignatura, cuando he comentado que la fuimos verificando del último año, de cuando ya era el año pasado. Recogimos datos de audio y vídeo y sus producciones escritas también, y fue lo que analizamos, estos 9 alumnas, porque son todas chicas. La selección de los momentos para el análisis, por un lado, no coinciden exactamente los momentos escogidos para ver la evolución del modelo, como para ver la modelización, cómo van evolucionando las prácticas de modelización. Porque para mirar cómo van variando las prácticas de modelización queríamos ver en distintas fases de la secuencia de modelización del ciclo este que os he enseñado. Y para ver cómo van progresando en el modelo, hemos identificado diferentes momentos a lo largo de toda la secuencia, que desde el primer momento que expresan el modelo hasta el final, que sería el examen. ¿Vale? En el primer caso, para la modelización, solo podemos analizar vídeos porque es donde se da una discusión en la que nosotros podemos identificar qué prácticas se están dando. En cambio, para los modelos también podemos analizar documentos escritos porque allí sí que podemos inferir el modelo que tiene. Lo que hicimos para el análisis fue visualizar los vídeos e identificar episodios significativos didácticamente, y luego fuimos creando nuestras categorías, tanto para modelos como para modelización como para estrategias, de un ir y venir de los datos, en unos casos más del mundo de la teoría y en otros casos más del mundo de los datos. En estas 3 dimensiones de categorías, por un lado tenemos que las prácticas de modelización tenemos las 4 categorías que os había comentado al principio. Usar el modelo, que sería lo que hacen los alumnos cuando intentan explicar el fenómeno, ¿no? Cuando dicen, bueno, esto pasa por esto, y están en el fenómeno directamente. Expresar el modelo sería explicitar lo que decía antes Neus, ¿no? Cuando lo expresan de una manera más general, cuando yo digo, pues hago mi esquema o digo las reglas del juego, eso sería expresar el modelo. Evaluarlo sería ponerlo a prueba en base a lo que observan, o a los datos, si digamos testear el nivel de ajuste de lo que observan con el modelo. Y revisarlo sería ya modificarlo, sofisticarlo, mejorarlo, hacer algún cambio. En cuanto a las categorías de modelos,
En nuestro caso nos hemos centrado en dos modelos, cambio químico y flotación, y para cada modelo tenemos diversos submodelos. Y para cada submodelo tenemos 4 niveles. Entonces aquí lo tenemos por gamas de colores. En esta presentación solo me centraré en el de flotación en términos de fuerzas. Y digamos que el nivel 1 sería el menos sofisticado, en el que estaría... Ah, no, pero ahora yo luego lo explico, ¿eh? Esto es solo la imagen de ahora entro. Y al final sería el modelo científico escolar más donde nosotros queremos que llegue, ¿no? El más sofisticado. Luego entro porque es parte de nuestros resultados, de hecho, entonces. Y por último, sobre las estrategias didácticas o los detonantes que generan este cambio, tenemos 17 estrategias, lo que explica encima que pueden ser promovidas por la propia tarea. En el documento escrito, cuando hay una pregunta que dicen, vale, ¿por qué crees no sé qué? Que formaría parte del diseño. Pueden provenir del profesor cuando él llega a hacer una pregunta, un comentario en el grupo, o provenientes del propio alumno, que ellos entre sí van haciendo ciertas aportaciones que pueden hacer progresar la actividad científica. Simplemente decir que hemos codificado y analizado los datos con el programario LASTI, y esto sería un típico vídeo que pues esto dura 6 minutos o así, y cada una de estas sería una cita, que en algunos casos son más grandes y en otros casos menos, pero bueno, que la idea de la unidad de análisis ha sido cada vez que los alumnos cambian de modelo o cambien de práctica de modelización, hemos identificado como una cita dentro de la discusión. ¿Sí? Vale, pasamos a los resultados, que están en 3 bloques, como he comentado. Por un lado, de modelización. Para responder a la pregunta cómo evoluciona la participación de las prácticas de modelización a lo largo de la secuencia, obtenemos esto, os explico. Estos serían las 6 fases de la secuencia del ciclo de modelización, y estos serían las 4 prácticas de modelización que esperamos que los alumnos hagan. Entonces, para cada fase tenemos, esto sumaría 100%, y tenemos el tiempo que han dedicado a cada una de estas prácticas de modelización, después de haber codificado estos vídeos. Como veis, hay algunas fases que no tienen bolitas, no hay resultados, porque justamente son fases en las que no se ha discutido el modelo porque no se esperaba que lo hicieran, porque era un documento escrito o eran fases que no requería eso, ¿no? Entonces lo que vemos es vemos una tendencia bastante clara en el caso del modelo de flotación, en el que la revisión del modelo va aumentando y el uso del modelo va disminuyendo. Por otro lado, que estos, perdón, es que no he explicado esto, perdón. Estas dos serían gráficas del modelo de cambio químico y estas dos del modelo de flotación. Y esto sería un grupo, el grupo 1, y estas gráficas pertenecen al grupo 2, ¿vale? De los dos grupos que analizan. Ahora se entiende más. Perdón. Entonces, vemos que para los... por lo menos de 1. Sí, vale. Para las... Se ven las categorías, no se ven. No se puede hacer más. Sí. Ahí, perfecto. Por eso ya vale. Pues vemos en general que aumenta sobre todo la revisión, que en las últimas fases el uso del modelo ya no se da, la cual cosa no nos sorprende porque cada vez están en una fase de la modelización en la que están en una etapa más abstracta, en la que tienen que ir ya pensando más en el modelo y menos en el fenómeno. Lo que pasa es que en el de cambio químico esto no se ve tanto. Entonces, luego podemos discutir por qué. Nuestra hipótesis podría ser que nuestro ciclo de modelización no es tan claro para el cambio químico como para el de flotación. Y también hay ciertas cosas de la química que funcionan distintas que en el tema de fuerzas. Porque sabemos menos de química. Es que sabemos, claro, exacto, que hay cosas de química que como seguramente les podrían haber dicho un poco mejor y que hubieran favorecido esta evolución, que creemos que debería ser esta evolución. Entonces, otra cosa que vemos es que sobre todo hay ciertos momentos sorprendentes, como por ejemplo que en una fase que se busca que evalúen, la evaluación se da muy poquito.
Entonces aquí se puede interpretar de muchas maneras, puede ser por muchos factores. En realidad los alumnos en cada momento no es que no evalúen nada, están evaluando menos y puede ser por muchos motivos, también puede ser por el diseño de la actividad, entonces todo esto lo tenemos que ir viendo, ¿no? Pero también podemos discutir qué os dicen a vosotros estas gráficas. No sé si queda claro que el eje de abajo es la tarea, o sea, demanda de Bueno, son las 6 fases, lo que he dicho antes, de las 6 fases del ciclo de modelización, que es nuestra secuencia. Del diseño, sí, perdón. Del diseño, sería como un miniciclo. Esto lo hemos mirado para un miniciclo de estos. Dime. ¿Para qué? Esta constante supongo que conozco un poco de trabajo. ¿Podrías poner algún ejemplo? Claro, es que no he querido entrar porque como me ha dicho Digna que lo explicaba esta tarde, digo, no lo explico mucho. Sí que se puede explicar. Yo creo que esto es un ciclo de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, cuando dicen que evaluación, están haciendo una actividad experimental que pone a prueba, que testea su modelo. Y esa es la demanda. Pero la gracia es ver que aunque la demanda sea esa, los alumnos para responder a esa demanda tienen que hacer de todo. Tienen que expresar, tienen que revisar, tienen que evaluar. Por ejemplo, de la fase inicial que tengan que revisar, para entenderlo, ¿eh? Por ejemplo. Teóricamente son las mismas categorías y no cuadras, para que se entienda por qué no cuadran. Claro, porque en este caso, por ejemplo, en el ciclo de aprendizaje lo que queremos primero es que ellos expresen o usen su modelo inicial. Y eso sería la fase 2. Después de sentir la necesidad del fenómeno, ahí del modelo. Es que no he entrado antes, por eso se entiende poco. Pero digamos que esta, por ejemplo, una fase sería expresar o usar el modelo inicial. Yo quiero que los alumnos expresen el modelo inicial, por lo tanto les hago una pregunta inicial y les pregunto cómo lo explicarían o que dibujen cómo se imaginan que algo pasa, ¿vale? Y ellos, cuando yo les pido que hagan eso y lo hacen en grupo, cuando se ponen a discutir, ¿qué hacen? Pues que usan el modelo, que lo expresan, pero también lo evalúan y lo revisan, porque mientras ellas están hablando también dicen, pero esto ¿por qué? ¿Pero esto en qué te basas? No sé qué. Entonces, ahí se dan todas las prácticas de modelización. Esa es un poco la gracia de haber hecho un zoom micro, porque hay muchas investigaciones en general sobre más o menos cómo revisan o cómo evalúan, pero lo que nosotros veíamos en el aula es que lo hacen todo el tiempo. Si queríamos ver, igualmente hay una tendencia o no, y cuando lo hacen todo, lo necesitan hacer todo. O sea, que tú ves que van haciendo, van y vienen. Y lo que queríamos era ver qué pasa, ¿no? En un momento dado que la demanda es de evaluación, sobre todo evaluar. Cuando la demanda es de revisión, sobre todo revisan. Eso tiene que ver con la demanda, tiene que ver con el tipo de grupo, tiene que ver con el modelo o tiene que ver con la actividad. Claro. Por eso son años, la propuesta está dada, o sea, la actividad está dada. ¿Dada? ¿Qué te refieres con dada? Diseñada. Viene lista, el estudiante. Sí. Nosotros a los alumnos cuando se ponen en grupo, de hecho se distingue un poco de lo que decía María, porque ellos no diseñan el experimento, por ejemplo, sino que nosotros los ponemos delante de un fenómeno, de un experimento, de una situación y ciertas preguntas que ellos tienen que responder. Entonces en grupo las discuten y las van intentando responder. Sí, no sé, yo como he participado, para entender esto, está muy relacionado con el ciclo de aprendizaje, pero es ampliado. Cuando tú haces una actividad del ciclo de aprendizaje, dices, esta actividad fundamentalmente es para estructurar, o esta sería para aplicar, o esta sería para explorar. Entonces, esto es como una versión del ciclo de aprendizaje desde el punto de vista de la modelización, pero quiere decir que cuando dice revisar, representa que la actividad que les estamos proponiendo a los alumnos sería una del ciclo de aprendizaje de introducir, pero una versión más alta del proceso de introducción de ideas. No sé si me he explicado. O sea, es para... Porque, por tanto, para entender esto sería como cuando tú planteas esa actividad, ¿en qué momento del ciclo de aprendizaje estarías? Pues ahora piensas, ¿en qué momento del ciclo de modelización estarías? Y tú dices, vale, esta sería fundamentalmente para que los alumnos evalúen lo que han aprendido. Pero te das cuenta que cuando ella lo graba y lo mira, ven que no solo están evaluando, sino que para llegar a evaluar, pues tienen que hacer... Bueno, no sé. ¿Me estoy explicando? Sí. No sé porque a mí me costó entenderlo también, pero es así. No, pero es muy fácil cuando captas. Sí, para que se pueda leer ahora. Sentir, explorar, Sí, una preguntita. Cuando hay, por ejemplo, en el tema de
sentir lo puedo entender, pero por ejemplo en el tema de aplicar, que has Vale, dicho esto que no es- recoges porque hay cuestiones escritas. Exacto, es porque simplemente lo han escrito en nuestro caso, se Bien. podría aplicar. Bien, pero mi pregunta reside en eso. ¿Por qué habéis optado por el escribir a la hora de aplicar y no el aplicar a nivel de discusión? Que yo creo que hubiera sido lo más rico para Sí. ver realmente cómo Mira, se va a encajar. para todo. construir el modelo de flotación este que te he dicho tenemos una sesión. Ya, 5 horas. ¿no? Ese es el motivo. No, ni 2 horas. Entonces, claro, aplicar son los deberes, es lo que hacen en casa. Porque no, a mí me gustaría dejarles ahí, que se pongan con el tema de que hacemos hacer en casa, que se pongan ahí a discutir. Pero es una limitación contextual, no es porque a nosotros no nos gustaría. Ya, porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho todo lo contrario. Estamos buscando los enlaces entre la discusión en grupo y luego lo que se traslada al escrito en grupo. Bueno, eso se puede ver con los modelos, ¿eh? Eso sí lo vemos con los modelos. Pero a la hora de aplicar O sea, ¿no? Con el modelo sí, sí. la aplicación también, pero del modelo. Claro, no de la práctica de modelización, porque cuando ellos Ya. escriben lo que escriben es su versión final, pero yo no veo el proceso hasta que Ya, ya. llegan ahí. Vale. ¿Continúo en los siguientes resultados? Dime. Las actividades, o las acciones, revisar, evaluar, expresar y utilizar, aquí nos... O sea, ¿cómo esto encaja con cuál es el modelo que están revisando, evaluando? No, aquí no está. Aquí no está. Se hace aparte. Es la siguiente parte de resultados. Aquí no me fijo nada en su modelo. De hecho, lo único que decía, como decía Digna, comparamos para la secuencia de flotación y para la secuencia de cambio químico para ver si hay similitudes o diferencias. Para ver si el modelo afecta o no afecta. Pero no miramos su modelo aquí, para nada. ¿Se entiende? O sea, pueden revisar muy bien y tener un modelo horrible. Ah, eso es. Ah, Sí. esto es lo que faltaba. Ah, sí, sí, súper común. Claro. Sí. Cuando pongo la etiqueta de revisar no quiere decir que tengan el modelo bueno. Quiere decir que lo han cambiado. O más que horrible, si las 4 veces que revisan el mismo o revisan uno distinto. Eso es otra parte, sí. Perfecto. Entonces, lo que hemos hecho es también, seguimos en modelización, hemos hecho un zoom, y volveré a hacer un zoom más grande, pero solo para que os hagáis una idea así de dibujitos. Esto sería, una de estas gráficas sería, a lo largo del tiempo que tienen para discutir una tarea, se les encomienda, ¿qué están haciendo? Entonces, abajo tenemos usar, expresar, evaluar y revisar. Entonces, hemos ido marcando a lo largo del tiempo qué están haciendo. Y aquí lo que vemos es que hacen todo, pasan de usar y revisar, o sea, no hay una progresión seguida de, vale, primero uso, luego lo evalúo y luego lo reviso, ¿no? Sino que esto se da de manera muy caótica dentro de una discusión. Otra cosa que vemos, por ejemplo, me acerco a este gráfico. Aquí damos dos informaciones, ¿no? Por un lado, sería lo mismo que antes, el porcentaje de tiempo dedicado a cada práctica de modelización en esta discusión, y esto sería cómo han ido variando. Esto es para una de las fases, para la fase, por ejemplo, 2 del ciclo de modelización, ¿no? Y esto es el grupo 2. Entonces, vemos en general que estos patrones son caóticos, que no se da una cosa siempre después de la otra, pero que sí que hay una cosa que nos gusta o nos ha llamado la atención, que serían estas partes en las que evalúan y revisan de manera muy seguida, que para nosotros es muy interesante porque en la discusión se explicita mucho, o sea, es un tipo de discusión como si dijéramos muy científica o muy, nos gusta, es como adecuada. Cuando yo miro estos vídeos, están teniendo una práctica de modelización muy rica porque se están basando en las evidencias están reconociendo cuál es el grado de ajuste del modelo con los datos y a continuación dicen, pues entonces cambiamos el modelo. A continuación vuelven a ver un grado de desajuste y vuelven a cambiar el modelo. Entonces creemos que estos son patrones muy interesantes a tener en cuenta en las discusiones cuando analizamos la modelización que se da. Pasa más en los grupos que en otros, pero es interesante. Sí, entonces una de las cosas que vemos es que en el grupo 2, que sería toda esta columna, se da más que en el grupo 1. Estos serían solo los gráficos de flotación, también hay unos de cambio químico. Entonces, en general vemos que el grupo 2 tiene más este patrón. Entonces ahora ya pasamos a cómo va cambiando su modelo. En primer lugar, comentar cuál es la progresión empírica del modelo,
como veis, es muy largo, pero he intentado hacer un mini resumen de lo que sería esta progresión. Un ejemplo, ¿no? Para que nos hiciéramos la idea. ¿Se ve bien? Sí. Entonces, por ejemplo, el nivel 1 son los alumnos que consideran que hay una fuerza que hace flotar o hace hundirse. Eso lo consideran una de las fuerzas. Por ejemplo, sería flota porque el agua está haciendo fuerza. O se hunde porque pesa, ¿no? Y esto sería, lo que hemos indicado aquí, son los hitos o ideas superadas en cada nivel. Que nos parece interesante porque no es solo, o sea, no indica lo que saben hacer, o sea, lo que en la idea en la que están, como si dijéramos, sino además que ya sabe ese alumno. Ese alumno es capaz de explicar con una fuerza. De alguna manera es como en qué se apoya para poder hacer una construcción más sofisticada. ¿Vale? Que es lo que ya no es arena movedita, sino ya es lo de apoyo sólidamente. Vale, entonces un nivel 2 sería, por ejemplo, cuando hablan en términos de desequilibrios de fuerzas. Por ejemplo, la lata flota porque el empuje es mayor que el peso de la lata. Pero lo que ya ha superado esta persona es que ya identifica dos fuerzas. Ya no solo identifica una, sino dos. El empuje y el peso. Son las dos que intervienen en una situación de flotación. En un tercer nivel, situaríamos a aquellos que ya identifican un equilibrio entre las fuerzas. Lo que pasa es que este equilibrio lo consideran estático, como por ejemplo, la lata flota porque el peso y el empuje se pueden contrarrestar, hay un equilibrio. Y identifica ese equilibrio, pero no llega más allá, no te habla del porqué de ese equilibrio, ni podemos saber si tiene la idea de la naturaleza de esas fuerzas, de qué depende el peso, de qué depende el empuje. Y eso se da en el nivel 4. Cuando ya identifica el equilibrio de fuerzas, se da cuenta que eso es dinámico a causa de la naturaleza de las fuerzas. Como sería, un tipo de ejemplo sería, las fuerzas que intervienen son el peso y el empuje. Cuanto más sumergido esté el objeto, más fuerza de empuje habrá. Por tanto, la fuerza de empuje es proporcional a la del peso del volumen sumergido, pero como la fuerza del peso es tan alta, rompe el equilibrio entre fuerzas, provocando que la fuerza del peso venza y la Coca-Cola se hunda. Bueno, esto sería como la respuesta de una de las tareas de aplicación que hizo un alumno. ¿Se entiende un poquito la progresión? Luego por la tarde he profundizado más, pero por si queréis ir pensando, lo que me hace gracia de esto, que creo que es diferente de lo que hacemos cuando hacemos rúbricas, es que cuando hacemos una rúbrica, de acuerdo con el profesor, nosotros ponemos de alguna manera esto, ¿no? Pues la explicación es en términos de una fuerza, la explicación es en términos de la otra, pero nos fijamos muy poco en dónde se apoyan para hacer la siguiente explicación, que yo creo que para diseñar es más útil saber dónde se apoyan que a dónde tienen que llegar. O sea, la rúbrica es como los niveles a dónde llegan. Pero en cambio, en qué idea fuerte se apoyan, no lo pensamos mucho. Y nosotros nos hemos dado cuenta que para diseñar nos interesa más eso. Porque sabes dónde tienes que hacer el énfasis. Sabes la idea que tienes que crear. ¿Vale? Si no consigues ver, si no haces un experimento donde ellos vean que hay dos, pues las noten, aunque luego te digan lo siguiente, no se apoyan en nada sólido porque no lo han experimentado ellos mismos, no lo han construido ellos. Entonces, bueno, yo creo que ella la base para analizar, pero yo después pensaba que realmente nos da muchas ideas sobre diseño. Y eso es lo que quería un poco hablar por la tarde, ¿no? De cómo a partir de esta investigación, lo que sobre todo hemos aprendido, ¿no? Es cómo diseñar la asignatura. No sé cómo hacer investigación, es cómo tenemos que diseñar, ahora que hemos visto que algunas cosas son más importantes que otras. Y yo creo que esto de los hitos también puede ser muy útil. Yo creo como profesora, cuando me encuentro con un alumno que me dice algo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tipo de pregunta yo le tengo que hacer para que piense en lo siguiente? No en el nivel que yo quiero que llegue, sino si él me dice hay una fuerza, mi pregunta será ¿y existen más fuerzas? ¿Solo hay esa? O sea, no sé, podría ser muchas preguntas, pero querría hacerle pensar si hay alguna fuerza más o solo la de ¿Qué peso. pasa cuando estiras solo de un lado, no? Si solo hay una fuerza, bueno, si yo estiro solo de un lado, ¿qué pasará? Y está pasando eso. Claro, no nos damos cuenta, yo creo, de cuál es el error del alumno, solo nos damos cuenta de dónde queremos que llegue. Y esa es la parte que, bueno, que es más tricky, ¿eh? Nos ha costado mucho identificar los hitos. Sí, yo le decía a Andrea María que creo que esto es lo que cuesta más de acabar. O sea, definir una progresión es tedioso, digamos. Una pregunta, ¿qué quieres decir cuando escribes identifica el equilibrio dinámico de las fuerzas? Claro, eso es como sería el resumen, ¿no? El momento de hundirse o el momento de flotar, no la versión final.
Por ejemplo, cuando, o sea, si tú tienes una pelota y puedes describir que está flotando porque porque hay un equilibrio entre peso e empuje, pero luego cuando se hunde, tú no sabes describir por qué se hunde, estarías aquí. O si, o sea, este nivel es como que tú ya entiendes bien que el peso depende de la masa del objeto y que el empuje depende del volumen sumergido y por lo tanto, a cuanto más volumen sumergido, más empuje tendrás, a cuanto más masa, más peso tendrás y con eso tú puedes interpretar el por qué ese objeto está en equilibrio o no está en equilibrio. Es decir, queremos que explique también situación dinámica, porque las actividades que parten de dos latas de Coca-Cola, la light y la normal, las ponemos al final de un recipiente y las dejamos ir. ¿Vale? Entonces, no queremos que expliquen solo la foto finish. Queremos que sean capaces de explicar por qué una se queda o no, o se queda a más altura o menos. ¿Vale? Sí. Es la parte dinámica, porque la parte dinámica es la que le da sentido a entender que el empuje es una de las primeras fuerzas que ellos experimentan que no es constante en un contexto dado. ¿Vale? Que es constante al final, pero que a medida que va saliendo el objeto del agua, el empuje se va reduciendo. Y eso es una idea muy compleja, que les cuesta muchísimo. Pero para llegar al empuje, como el peso depende de la masa, el empuje depende del volumen. No, del volumen sumergido. ¿Cómo que del volumen sumergido? ¿Entiendes? O sea, porque eso ya es la situación final. Yo lo que quiero es que me expliques el proceso de llegar a él. No sé, yo tenía equilibrio dinámico, como que tienes, por ejemplo, sí, es que debería decir la situación dinámica, ¿eh? Debería decir la situación dinámica, estoy de acuerdo, porque el equilibrio dinámico es cuando está yendo y viniendo. No, debería decir la situación dinámica. La palabra sí, tienes razón. Es verdad. Sí. Bueno, porque partimos de esa idea de equilibrio, pero ese equilibrio se puede romper o no. Es verdad que como palabra, como hemos hecho un resumen para la etiqueta que incluye las dos cosas, que hay idea de equilibrio y equilibrio de dinamismo, pero no es. Claro, ahora te entiendo, sí. Vale, en cuanto a qué evolución siguen los futuros maestros cuando a lo largo de la secuencia, cuando yo hablo de la secuencia es lo que digo, aquí sería la primera vez que comienzan a discutir, a hablar de este modelo y aquí sería el examen, o sea, aquí ya estamos mirando sus producciones escritas. Me estoy enrollando mucho, ¿verdad? Bueno, es que como ha habido discusión ya... Vale. ¿Voy a saco o...? ¿Acabo? Vale. Vamos a buscar la misma. Vale. Entonces aquí, bueno, como veis, serían los 4 niveles que nosotros acabo de presentar y qué cantidad de alumnos se sitúa más un nivel uno u otro a lo largo de esta secuencia. Entonces vemos que realmente hay una evolución. En primer lugar vemos un momento clave, que sería el 2, donde pasamos de que la mayoría de alumnos, bueno, de todos los alumnos se encuentran en niveles bastante iniciales y pasan a que la mayoría se encuentran en niveles más sofisticados, el 3 y el 4, ¿no? ¿Qué hemos hecho en este momento? Lo he puesto muy resumido, pero la idea es que les hacemos hundir un vaso de agua, un vaso en el agua, así haciendo fuerza. Les decimos que lo intenten empujar para hundirlo hasta el borde y les decimos que vayan poniendo agua y que vayan notando cómo va variando la fuerza que ellos tienen que hacer, hasta el punto en que cuando ya no tienes que hacer fuerza, cuando el vaso está lleno de agua. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, ¿quién hace la fuerza por ti? ¿Quién hace la fuerza por ti? Entonces, ¿a qué equivale la fuerza que te estaba haciendo el agua para arriba? Equivale a la fuerza que está haciendo el peso del vaso lleno de agua. Lo he hecho súper rápido, pero esta es una actividad que ayuda a muchos alumnos a avanzar en las ideas del modelo. Y otra de las que ayuda mucho es cuando se les proponen dos situaciones de equilibrio, donde hay un vaso lleno de agua flotando y otro vaso a la mitad de agua también flotando y se les pide que se lo expliquen en términos de fuerzas. Entonces aquí sale que las fuerzas son distintas en un caso y en otro, aunque los dos están en equilibrio, ya que el peso y la cantidad de vaso sumergido, el volumen del vaso sumergido, varía. No entraremos mucho, pero esta es otra actividad muy clara. Entonces, a nivel individual, ¿qué vemos? Esto sería el grupo 1 de nuevo y el grupo 2. Y lo que vemos es que el grupo 1, cada línea sería una alumna, serían los mismos momentos, y sería como los 4 niveles otra vez,
vemos que a simple vista lo más relevante es que el grupo 2, todas las alumnas parece que hacen un camino bastante similar. En cambio, en el grupo 1, el camino de en qué modelo están en cada momento es bastante diferente entre alumnas, a nosotros nos sorprendió. Y otra cosa que vemos es que el modelo del grupo 2 es, aquí en este caso todas están en el nivel 4. Y en este caso hay 2 en el nivel 4, en el 2, en el 2 y en el 2. Entonces estaríamos que también llegan a niveles más sofisticados al final. ¿Vale? Y por último hemos hecho un zoom en qué está pasando a lo largo de la discusión en cuanto al modelo. Y lo mismo que antes, los patrones son pues también caóticos. En este caso del modelo de flotación, lo mismo que antes me refiero porque es el mismo tipo de gráfico, el tiempo y aquí los 4 niveles del modelo. Entonces vemos a lo largo de la discusión, en general para todo el grupo, ya no me fijo en alumnos, cómo va cambiando las intervenciones que dicen, cómo van, en qué modelo están, en qué nivel del modelo están en cada momento. ¿Se entiende? Sí. Vemos que en general pueden pasar muchas cosas, pero de nuevo vemos que en el grupo 2 hay una tendencia de ir más como hacia adelante. Y en el grupo 1, por ejemplo, en la primera, comienzan en el nivel 1, 2, aparece 3 en algún momento y siguen 2 y 1 hacia el final. En cambio, el grupo 2 parece que tiene una progresión mucho más ordenada, ¿no? O clara. Y así, en las diferentes fases, vamos viendo que también van avanzando más. Bueno, no me enrollo más. Lo que dices, lo más interesante es que no empiezan donde lo dejan. Eso Es interesante. Yo creo que esto lo hemos experimentado todos los profesores. Tú haces una clase, cuando vas a la clase siguiente, aunque hayas llegado aquí, tú no vuelves a empezar aquí. Por mucho que hagas recapitulemos qué hicimos el otro día. Pero en realidad construyes un poco sobre lo hecho, pero tienes como que recular otra vez, porque nunca empiezan donde lo dejan. Y creo que esto hacía falta un poco tener una herramienta que lo enseñe, porque cuando se lo decimos a las maestras de primaria es como que no nos creen. Tiene una visión de aprendizaje súper lineal, ¿no? Y súper de vamos, 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 y avanzamos, 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 y en realidad aprender una idea compleja es mucho más difícil. Y voy y vengo, y voy y vengo. Sí que es verdad que nunca me voy tan atrás como empecé, sí he superado un hito, muy, muy clave, pero sí está bien superado, pero sí que voy y vengo. Y esto a mí me ha gustado verlo por la experiencia que tenemos en el aula, ¿no? que nunca está lineal, aunque al final la big picture, ¿no? Cuando vemos en la foto finish, sí hay una tendencia. Pero esto te dice este gráfico o el de antes. La combinación de los tres, fíjate que el primero acaba en el 3 y la siguiente actividad... Esto sí, porque eso es secuencial. En la primera actividad han llegado al nivel 3. Y en el siguiente fenómeno que se les propone comienzan en el 1 otra vez. Como relativamente llegan al 3. Y en la tercera comienzan en el 2. Es decir, que la variación, para que nos entendamos, no es en la actividad, sino también entre actividades, que es lo que se veía antes. Bueno, vamos a lo último, que es más rápido, que sería estos detonantes, que para mí es muy interesante, porque al final vemos todo esto, pero también ver qué provoca todo esto nos da también más pistas, ¿no? De cómo enfocar las cosas. Entonces, ya no se ve mucho, lo sé. Pero aquí lo que hemos hecho es poner las estrategias didácticas que hemos ido identificando y quién las ha promovido a lo largo de las discusiones analizadas, de todas las discusiones analizadas. Entonces, por ejemplo, vemos que la tarea, sobre todo, pide usar el modelo, en más cantidad, también hace otras cosas, pero sobre todo usar el modelo. Usar y expresar, sí, están bastante, pero también cuestiona el modelo a veces, pide aclarar el modelo, hace más cosas. En cuanto al profesor, sobre todo vemos que introduce nuevas ideas, aunque también pide aclarar el modelo, analiza la completitud del modelo, hace más cosas, pero vemos que en muchas ocasiones pues introduce ideas. Y lo que también es muy interesante es que el alumno también hace muchas cosas. De hecho, lo que más hace es cuestionar el modelo.
Ellos son los que entre ellos se van pidiendo, pero ¿por qué dices esto? ¿En qué te basas? Ellos son capaces de promover que se genere una actividad interesante en el aula, ¿no? De que comiencen a evaluar el modelo, comiencen a revisar el modelo. Esto creemos que está muy relacionado con que están muy bien escogidas las actividades. Sí. Esto no creo que pase espontáneamente, pero son actividades que, claro, les ponen muy a prueba, porque es que a veces no las saben explicar, o no entienden lo que está pasando, entonces eso hace que realmente yo creo que es crucial el tipo de actividad. Sí, por eso lo que quedan las conclusiones, pero no voy a llegar a las conclusiones. Bueno, y por último, esto nos gusta mucho porque en vez de un análisis tan micro, hemos hecho un análisis más interpretativo de diferentes episodios. Aquí os muestro uno para que os hagáis una idea a qué nos referimos cuando hablamos de modelizan, a qué nos referimos cuando hablamos de la dificultad de ciertas ideas, ¿no? Y lo hemos titulado así: el desajuste entre el modelo y el fenómeno observado lleva a cuestionarlo y a usar la propia experiencia para mejorar el modelo. Y es lo que pasa en esta discusión. Estas alumnas se encuentran en una tarea que es la primera de la secuencia de expresar y usar su modelo inicial, en el que se les pide notar cómo varía el empuje simplemente del agua, cómo varía la fuerza que te hace el agua a medida que tú quieres sumergir un vaso en el agua, sin más, y explicarlo con fuerza. Al intentar explicar por qué cuesta hundir un vaso, las alumnas identifican un desajuste entre el modelo y el fenómeno, que cuanto más hundo el objeto, más fuerza me hace el agua hacia arriba, a pesar de haber menos cantidad de agua debajo del objeto. Y para ellas, lo que empuja el agua es la cantidad de agua debajo del objeto. Claro, es que no es una idea muy buena. ¿Vale? Ahora, entonces, la dificultad de entender esta naturaleza del empuje, que no depende del agua que hay debajo, sino del agua desplazada, lleva a las alumnas a cuestionar repetidamente el modelo y a hacer uso de fenómenos conocidos para ir revisando ese modelo. Piensan en otras situaciones cotidianas que las conocen para ir viendo, para ir diciendo, pues entonces el modelo cómo es, ¿no? Os enseño un poquito la conversación porque yo creo que es donde se ve todo. Porque yo puedo hablar mucho, pero no. El ejemplo es lo clave, ¿no? Comienzan diciendo, ¿y cómo se explica que cuanto más bajamos, más cuesta? Porque hay más agua y más vaso, dice una, dice la otra. ¿Más agua dónde? No, yo creo que es cuanto más quieres hundir y más fuerza haces, y hace así, para arriba, ¿no? El agua te empuja más. Entonces la 11, tiene la idea del tema de que le toca por los lados el agua del vaso, que lo que le empuja para arriba es el agua que hay alrededor. Entonces la 15 dice, lo cuestiona, la 15 es la que siempre cuestiona y dice, sí, pero yo estoy pensando con fuerzas ahora, una cosa es lo que notas y otra es con fuerzas, ¿qué está pasando? Y la 11 dice, pues que hay más partes tocadas por la fuerza del agua. Y la 15 vuelve a decir, pero por el lado entonces también te ejerce presión y no puedes bajarlo, eso es raro. Porque que la fuerza me venga de los lados y que eso me haga que yo no lo pueda bajar, es raro para mí. Entonces dice la otra, esta es la 13. La 13, ella es la que se basa en su fenómeno cotidiano y dice, no sé, yo solo pienso que cuanto más te sumerges, más fuerza haces y más fuerza te hace el vaso para que también salgas. La otra dice, o sea, que a más profundidad también, yo creo que sí. Y la 15 dice, pero en un mar me lo imagino porque sigue habiendo agua, pero aquí prácticamente no quedaba agua debajo para hacer resistencia. Porque si hay solamente 2 milímetros de agua, ¿tanta fuerza hacen 2 milímetros de agua? Y la otra le dice, ya, entiendo tu pregunta. O sea, yo entiendo que esto no cuadra, ¿no? Dice, casi parece más lógico que cuando hay más agua debajo haya más resistencia que no ahora que hay poca. Entonces, dice, pero yo creo que sí se ejerce fuerza por los lados también. La 11 sigue con los suyos, que es la fuerza de los lados. Sí, pero eso es la que hace tanta fuerza. Y entonces la 13 dice, por eso está subiendo el agua por los lados, porque es en plan, ostras, me están quitando mi sitio, tengo que irme hacia otro lado. Esto es interesante lo que dice. Sí, claro, ¿y en el mar qué? En el mar, esta cuestión de que en el mar no hay, bueno, necesito sitio por otros lados, y dice, bueno, yo no lo sé, yo solo sé que cuesta hacer un agujero en el agua. Yo cuando voy los fines de semana a hacer una inmersión, me tengo que poner lastres, que son pesos para hundirme, porque si no, me hace así el agua. Es en plan, estás ocupando un espacio que no es tuyo, vete. Yo me tengo que poner pesos para quedarme debajo del agua. Es lo mismo que esto, a mi cuerpo yo le aplico una fuerza igual que tú se la aplicas al vaso. Este es el ejemplo. Entonces,
Estos son no sé cuántos minutos, pero muy poquitos minutos. Fijaos la cantidad de cosas que han pasado en la que han evaluado el modelo varias veces, porque lo han cuestionado varias veces. Han utilizado fenómenos cotidianos para intentar entender mejor o intentar sofisticar el modelo. Lo han cambiado en algún momento, pero aún así, cuando vemos la progresión, vemos que no han llegado a modelos más sofisticados. Se han quedado como al principio. Lo que pasa es que han salido ideas muy interesantes y estas ideas les han ayudado a pensar, y este proceso es necesario, este proceso en el que ellas se van diciendo las cosas. Bueno, yo creo que es absolutamente necesario, y que a veces queremos ir muy rápido, ¿no? Que creemos que una idea es muy fácil, ¿no? Que el empuje depende del volumen sumergido, y vemos que cuando miramos las discusiones, las dificultades para entender esto en el fenómeno real son muy profundas, y que se necesita un tiempo para ir avanzando, ¿no? Y ya está, no quiero enrollarme más. Tenía las conclusiones, pero como ya hemos ido discutiendo... Pero ha quedado un poco... ¿Y cómo pasa? ¿Pasa luego a los modelos? Claro, pero, sí. Entonces, ¿qué Estas concretamente. Entonces se da el clic, sí. Lo que vemos cuando hemos analizado varios episodios es que normalmente el avance del modelo así en una discusión tiene mucha relación con el profesor. Cuando llega el profesor y les ayuda a pensar de una manera determinada, les introduce ciertas ideas, claro, y la revisión, cuando se hace el consenso también, porque La fase de experimentación. No, lo que pasa es que lo que la experimentación hace es que si ellas hacen caso de la demanda, que no siempre lo hacen, les da una manera de mirar. ¿Qué ha salido lo del agujero? Porque la pregunta es ¿cuánto cuesta hacer un agujero en el agua? Claro. Nosotros ya ponemos en la demanda la forma de mirar, porque esto lo puedes mirar de otra manera. ¿Qué fuerza te hace el agua? La discusión iría por otro lado. ¿O qué agua te hace esa fuerza? La discusión habría que decir, ¿pero cuánto cuesta hacer un agujero en el agua? Pues la última es la que recupera un poco la pregunta, que bueno, pues que a mí es como si no fuera mi sitio, cuesta hacer este agujero. ¿Vale? Yo creo que la demanda sí es muy importante para dirigir un poco la discusión, ¿no? Totalmente. Pero luego es, o cuando interviene el profesor, o en la fase de revisión de consenso, que es la fase en la que todos dicen lo que creen, y ella pone, bueno, pues seguro, y tú estás de acuerdo con esta, no sé qué, al final queda clara la idea del modelo. No, y que como este último esquema que ha salido, ¿no? De esto, que sería como un muy micro de esos patrones que veíamos antes, de un trocito pequeño, viendo qué alumna está diciendo qué cosa, y vemos que no avanzan mucho, porque el color, digamos, no ha avanzado, ¿no? A niveles más sofisticados. En trozos donde sí vemos ese avance, son trozos donde normalmente, no siempre, pero el papel del profesor es claro. Que no quiere y que la introducción de ideas del modelo son claves. Que no quiere decir que el profesor vaya y les tenga que decir el modelo, sino que el profesor va y discute con ellos y resalta qué ideas son relevantes, pero has tenido en cuenta esto, pero entonces ¿en qué te basas? Pero esta idea no explica por qué ha pasado esto. Todo esto que explicaba María de esto me explica o no me explica, sería la revisión del modelo, lo hacen con el profesor más, ¿no? Y es cuando hay el salto abismal, porque es donde las ideas importantes se les dan énfasis, ¿no? Entre ellos, muchas veces que avance una idea o no depende mucho del rol de la persona, de si habla con mucha autoridad o no, y las otras se la creen o no. Entonces hay un punto de que ahí el profesor tiene mucho papel de decir qué ideas son más buenas que otras o por dónde guiar la cosa. Hacemos un café, ya discuto. Café vermut. Seguimos una horita más.